tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta 17ª edición de la Protextil. Antes de arrancar, queríamos agradecer a todos los que se acercaron hasta acá y también a todos los que están compartiendo el evento vía streaming. Para nosotros su participación es muy importante. También queremos agradecer a todos los que hacen la Fundación Proteger. Para nosotras, formar parte de un espacio en donde se trabaja con convicción por el desarrollo del país es muy gratificante. Con Lucía hoy les vamos a presentar un panorama sectorial de la cadena agroindustrial, textil e indumentaria, que la vamos a organizar de la siguiente manera. Primero vamos a enmarcar el presente para entender un poco de dónde venimos y el devenir histórico que nos trajo hasta acá. Después vamos a profundizar en la coyuntura de los últimos 5 o 6 años. Vamos a profundizar también en el panorama global, cuál es el modelo que se va y las tendencias que vienen, y sobre todo cómo esto va a reconfigurar nuestro sector. Y por último, junto con las potencialidades que tiene nuestra cadena de valor, vamos a entender que estamos frente a una nueva oportunidad que debemos aprovechar y que para eso es necesario encarar una estrategia de desarrollo de mediano plazo. Bueno, empezamos para enmarcar históricamente, como les decía, la coyuntura, les presentamos este gráfico en el que se muestra el Producto Bruto Per Cápita en dólares constantes de la economía, de la industria y del sector textil e indumentaria desde 1974 al 2018. Y lo que podemos ver es que la historia reciente de la Argentina, los últimos 50 años, estuvieron marcados por un proceso, una tendencia hacia la desindustrialización. Podemos ver también los ciclos económicos que se forjaron al calor de un vaivén político y geopolítico, un vaivén político que en la Argentina es conocido como péndulo de la política argentina y que marcó rumbos muchas veces contradictorios entre sí. Podemos ver cómo en periodos donde predominaron modelos de desregulación financiera, de apertura comercial indiscriminada, modelos más vinculados a la especulación financiera que a la producción, como en los 70 y los 90, generaron un daño en el tejido industrial argentino que fue muy difícil de revertir incluso en periodos de crecimiento importante como lo fue el del 2003 a 2011. Cabe mencionar que somos uno de los pocos países que perdieron tanto valor industrial. Si bien en muchos casos la industria viene perdiendo participación por la aparición y proliferación de nuevos sectores, en general en el mundo la industria tiende a crecer, su producción tiende a crecer en dólares por habitante. Por ejemplo, Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos, hasta Colombia, muestran mayor nivel de producción que décadas atrás. Y esta tendencia a la desindustrialización que les decía se puede ver con bastante claridad desde 1974. Si vemos punta a punta, vemos que la economía hoy produce más que en los 70, pero con una pérdida en el tejido industrial y en particular del sector textil e indumentaria mucho más profunda. En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de 3 variables de nuestro sector: Producto Per Cápita, ocupados y empresas. Es una serie larga que va desde 1935 al 2019 y en donde también podemos ver esta dinámica cíclica y estructural del sector. Un sector textil e indumentaria que tuvo sus mejores años entre 1946 y 1973, en particular la crisis del 30 y la Segunda Guerra Mundial, que implicaron una parálisis del comercio, significaron para la Argentina un proceso forzoso de sustitución de importaciones y crecimiento industrial, profundizado luego por los gobiernos peronistas y los gobiernos desarrollistas, aunque interrumpidos por los gobiernos de facto del periodo. A partir del 74, también como vimos en el gráfico anterior, comenzó el proceso de deterioro estructural de nuestra cadena, que obviamente también estuvo influenciado por las lógicas de las cadenas globales de valor, sobre todo a partir de los 70, la irrupción de China como potencia industrial y comercial y, lógicamente, por el progreso tecnológico que implicó aumentos de la productividad importantes, sobre todo para explicar el número de ocupados. Ahora Lucía va a profundizar un poco sobre la coyuntura más reciente de los últimos 5 o 6 años. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Yo, como dijo Priscila, voy a profundizar en la dinámica del sector desde 2016 a la actualidad. Empezando por el periodo que va de 2016 a 2019, este fue un periodo de crisis importante para el sector. Otra vez el sector atravesó un ciclo contractivo de este péndulo de política económica que comentó Priscila, vinculado a un modelo de apertura comercial y de desaliento a la producción, un modelo que favoreció la rentabilidad financiera de corto plazo
y cuya principal variable de ajuste para nuestra cadena de valor textil e indumentaria fue la caída del poder adquisitivo de la población. Para ilustrar algunos datos, durante este periodo la caída del salario real fue del 20%. El haber mínimo jubilatorio cayó un 17%, si comparamos diciembre de 2019 con diciembre de 2015. Esto tuvo como correlato una caída de la demanda de bienes finales textiles. En paralelo, se dio lugar a un proceso abrupto de apertura comercial que no fue dimensionado en su totalidad, bajo la ideología o la creencia de que la apertura por la apertura en sí misma iba a resolver los problemas estructurales que tenía la economía argentina, cuando en realidad no hizo más que empeorarlos. Sobre un mercado ya reducido, las importaciones ganaron terreno en el consumo aparente, incrementando 10 puntos porcentuales su market share, es decir, pasando de representar del 50 al 60% del consumo aparente textil. La confluencia de estos factores, que son la caída del consumo más la apertura comercial, empujaron a la producción textil a la baja, que cayó un 27% al comparar diciembre de 2019 con enero de 2016. Por su parte, la utilización de la capacidad instalada cayó 18 puntos porcentuales si comparamos el promedio 2019 con 2015. Como se puede ver en el gráfico, a la par que fueron aumentando las importaciones de bienes finales textiles, la utilización de la capacidad instalada fue cayendo año a año. La consecuencia de este proceso fue una enorme pérdida de puestos de trabajo. Estamos hablando de nada más y nada menos que 25.000 puestos de trabajo registrados, los que se perdieron, y también un aumento de la informalidad laboral, sobre todo en el eslabón más débil de la cadena, que es el eslabón de la confección. Sobre esta base ya compleja, la pandemia no hizo más que profundizar la crisis que venía atravesando el sector. Si bien las medidas como el ATP y las moratorias impositivas fueron muy importantes como medidas de contención de corto plazo, sabemos que no son la solución para el largo. A pesar de eso, la pandemia nos deja una enseñanza muy importante en términos de reconstrucción de capacidades productivas y tecnológicas. Gracias a contar con una industria, una fuerte tradición textil, fuimos capaces de orientar muchas inversiones privadas a la provisión de insumos médicos y sanitarios para el cuidado de la salud y de la población, digamos, en el momento en el que más lo necesitaba. Esto dejó como resultado un proceso virtuoso de articulación entre el sector privado productivo, el Estado y el sistema científico y tecnológico. Acá pasamos. Perdón. Bueno, ¿qué está pasando en 2021? Como vemos en el siguiente gráfico, la economía, el PBI, se viene recuperando trimestre a trimestre, desde el piso que alcanzó en el segundo trimestre de 2020. El componente que más está creciendo es la inversión. Hoy la inversión ya más que recuperó los niveles prepandemia, creció un 12% en relación al primer trimestre de 2019. El consumo privado crece más lentamente, en parte porque el salario real todavía está rezagado, y hoy el consumo privado se ubica 7 puntos porcentuales por debajo del primer trimestre de 2019. Este es un tema importante, sobre todo para tener en cuenta de acá en adelante. Es el principal componente del Producto Bruto Interno y por lo tanto resulta importante trabajar en medidas orientadas a mejorar los ingresos de la población y generar empleo genuino en el país. ¿Qué pasa en el sector textil? Bueno, como podemos ver en la siguiente filmina, el sector viene realizando importantes inversiones. En tan solo 9 meses, los primeros 9 meses del año 2021, ya estamos alcanzando los niveles de inversión del año 2015 y 2017 y superando ampliamente los niveles de inversiones realizadas en 2018, 2019 y obviamente 2020. Esto tiene como correlato un aumento de la capacidad instalada total de la industria textil, que también impacta en el menor dinamismo que tal vez hoy vemos en el indicador de utilización de la capacidad instalada. A pesar de ello, hoy ya nos estamos ubicando casi 3 puntos por encima de enero-agosto de 2019. En cuanto a la producción y al empleo, hay matices se pueden ver matices intrasector. En cuanto a la producción textil, ya se recuperó a niveles prepandemia en los primeros 8 meses del año. Como correlato, se crearon
más de 2.500 puestos de trabajo registrados. En cuanto a indumentaria y calzado, la recuperación viene más lenta, todavía no alcanzó los niveles de 2019, pero viene acelerando el crecimiento en los últimos meses. Esto obviamente tiene que ver con que el consumo aún no se ha recuperado y que fue uno de los sectores más golpeados por el cierre y parálisis de la actividad comercial. Bien. En este marco, que vemos una recuperación relativa y considerando las expectativas positivas que hay hacia el futuro, creemos que se abre una nueva posibilidad para la Argentina para profundizar el desarrollo de nuestra cadena de valor. Contamos con recursos naturales, con personal, con industrias y con una gran trayectoria para poder hacer frente a todos los nuevos desafíos. Tenemos una inversión proyectada para el año 2021 de 200 millones de dólares y además somos una cadena que agrega valor a recursos naturales y que tiene un fuerte componente de integración entre todos sus eslabones productivos. Tiene más de 5.600 empresas a lo largo de todo el territorio nacional y emplea más de 300.000 trabajadores de manera directa. Tenemos una fuerte presencia federal. Para tener una idea o tomar dimensión de esto, en provincias como La Rioja y Catamarca, el empleo textil representa más del 25% del empleo industrial de estas provincias. En Santiago del Estero más del 20%, y también somos muy importantes en provincias como Corrientes, como San Juan, inclusive en la provincia de Buenos Aires. A su vez, somos un sector que tiene un fuerte peso en el empleo de mujeres dentro de la industria manufacturera. Somos los principales empleadores de mujeres de la industria manufacturera. En cuanto a la indumentaria, más del 50% del empleo registrado está ocupado por mujeres y en cuanto al textil, más del 20%. Indumentaria siendo el principal, obviamente. Y esto que estamos subestimando los datos porque no se está considerando el empleo no registrado. Bien. Esta realidad, estas potencialidades que tiene el sector, se vuelven un activo estratégico, sobre todo si tenemos en cuenta hacia dónde está yendo el mundo. Estamos en un periodo de transición de un paradigma que se va y otro que se impone paulatinamente. Las tecnologías de la industria 4.0 y también los nuevos patrones de consumo relacionados con la mayor conciencia que hay respecto a los daños ambientales y sociales que han producido muchas industrias a lo largo de la historia, generan cambios muy importantes en la forma de reorganización de los procesos productivos y también en la forma de competencia, prevalecientes en la mayoría de los sectores productivos. Esto plantea grandes desafíos, no solamente para la elección de los modelos de negocios del presente, sino también para los hacedores de política pública, de qué manera las naciones pueden subirse a la ola de la cuarta revolución industrial y desarrollarse. Bien, algunas de estas tendencias, ahí se mencionan todas las tendencias, algunas de estas están vinculadas a la era digital, que favorecen la toma de decisiones en tiempo real, permitiendo el reemplazo de lógicas correctivas a lógicas preventivas y predictivas. Entre estas se puede destacar herramientas como el Big Data, que permite el análisis de grandes volúmenes de datos, convirtiéndolos en información, o el Internet de las cosas, que habilitan que las fábricas estén interconectadas entre procesos, productos y personas. Otra tendencia también que está en exponencial crecimiento es el e-commerce y la mayor customización de la producción, que refleja la mayor cercanía que hay con el cliente. A su vez, la automatización del trabajo mediante robots ya es una realidad. Simplemente para poner un ejemplo, hoy hay Sea-Watch, que son robots dedicados a la confección, que son capaces de realizar camisetas cada 22 segundos. Otra tendencia también que está en auge es la demanda creciente que hay de textiles con alto contenido de innovación. Estamos hablando de textiles técnicos e inteligentes. Los textiles inteligentes son esos que tienen funcionalidades específicas alcanzadas mediante la incorporación de desarrollos en otras áreas, como son el área de la nanotecnología, la biotecnología o la electrónica. Este es un nicho de alto valor agregado con un fuerte impacto en el eslabón sintético de la cadena
De esta forma, el textil deja de ser exclusivamente proveedor de la moda y pasa a ser proveedor de insumos técnicos estratégicos para otras industrias, como es la aviación, como es el sector automotriz, la sanidad, la seguridad, la defensa, la minería, el petróleo, entre algunas de ellas. Bien, por el lado de los consumidores también estamos viendo cambios muy relevantes, el cuidado de la salud, la equidad, el respeto por la diversidad y el cuidado ambiental son valores cada vez más presentes en cada uno de nosotros. Estos también son parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas y ya los países se han comprometido con metas concretas de cumplimiento de estos objetivos. Para ejemplificar algunas de estas tendencias en el sector textil, se pueden mencionar el mayor uso de colorantes de base orgánica, la amplia difusión de los sistemas de gestión de residuos, la reutilización de materiales textiles y de desechos para la elaboración de nuevas fibras e hilados, o inclusive la difusión que estaban teniendo las impresoras digitales que utilizan menor proporción de tinturas. También en esta línea los países desarrollados y las firmas ya están exigiendo cada vez más sellos y certificaciones que acrediten esta producción sustentable, que cumpla con estándares en términos de sustancias nocivas, con procesos amigables con el medio ambiente e inclusive condiciones laborales dignas. Entre algunas, simplemente para mencionar, está la certificación Oecotex, Green o Better Cotton Initiative, que es para la certificación del algodón responsable. También se destaca una creciente valorización de las fibras naturales, como puede ser el cáñamo, el algodón, la lana, los camélidos. Estas tienen la característica de darle mayor confort al usuario y también obviamente representan un modelo más sustentable debido a que son biodegradables. Bueno, en definitiva, todas estas tendencias y tecnologías están modificando el paradigma productivo. La producción que había sido deslocalizada lejos de los centros de consumo en búsqueda de menores costos, ya sea laborales, fiscales y de insumos, o energéticos, hoy está volviendo en cercanía a los centros de consumo, proceso conocido como el reshoring. Las series cortas y las velocidades de respuesta son cada vez más valoradas. Ahora Priscila va a continuar con... Bien. Y hay un punto importante en función de lo que marcaba Lucía recién y que tiene que ver con el progreso tecnológico en el marco de estos nuevos paradigmas y que es la investigación y desarrollo, que es además clave para subirnos a la ola de la cuarta revolución industrial. En el siguiente gráfico vemos la correlación entre Producto Bruto por habitante y el peso de la inversión en I+D de muchos países. Como podemos ver, los países desarrollados se encuentran en la parte superior derecha con altos niveles de I+D. Brasil, por ejemplo, se encuentra en la zona media del gráfico sobre el promedio, siendo el mejor país de Latinoamérica en este sentido. Y Argentina, en cambio, tiene un bajo nivel de inversión en innovación, que además cayó en los últimos 5 años. Y este dato, que hoy ya tiene impacto, va a tener un impacto mucho más fuerte en los años próximos. Otro aspecto relevante es que en su mayoría esta inversión fue llevada adelante por el Estado. En Argentina más del 65% fue realizada por el sector público. Y en este marco es que cobra mayor relevancia la necesidad que tenemos como país de aumentar nuestros esfuerzos y de lograr fortalecer la articulación entre la ciencia y la técnica y el sector productivo, para que la ciencia no quede aislada y que podamos lograr escalar esos proyectos hacia soluciones productivas. Entonces, hasta acá tenemos una tendencia que punta a punta no fue favorable para el sector, pero que mostró un buen dinamismo cuando las políticas acompañaron a la producción. Un 2021 que muestra buenos signos y hay buenas expectativas hacia adelante. Un importante y terrible potencial de nuestra cadena de valor en términos de inversiones, tecnología y empleo federal. Y un mundo que se reconfigura hacia la relocalización de la producción hacia zonas cercanas al consumo y series cortas. Es en este escenario que entendemos que tenemos una oportunidad y que deberíamos hacer todos los esfuerzos para aprovecharla. Y que para esto resulta fundamental encarar una estrategia de desarrollo de mediano plazo. Desde la Fundación Proteger hemos trabajado para generar una propuesta cuyos principales objetivos son reconstruir y ampliar las capacidades productivas y tecnológicas del sector,
Reposicionar a la cadena como estratégica en la agenda productiva, inclusiva, sustentable y federal, difundir las innovaciones que suponen las nuevas tecnologías y potenciar la generación de empleo de calidad allí donde más se lo necesita. ¿Cuáles son las principales ideas de esta estrategia? Bueno, a grandes rasgos delineamos 7 ejes que acá vamos a resumir. El primero es lo que llamamos macroeconomía para el desarrollo. Entre las condiciones necesarias entendemos que está un entorno macroeconómico estable y alineado con las necesidades del sector productivo nacional. Sabemos que acá nos enfrentamos al recurrente problema de la restricción externa que nos condiciona ante la creciente necesidad de dólares natural a todo proceso de crecimiento económico. Pero acá entendemos que el sector textil también tiene mucho para aportar para constituirse como parte de la solución. Contamos con todas las capacidades para seguir sustituyendo importaciones e incluso para avanzar hacia la conquista de mercados de exportación. Parte de estos temas los vamos a estar discutiendo hoy a la tarde, pero como todos sabemos, con la macro no alcanza. El sector textil en el mundo siempre tuvo políticas específicas que lo ayudaron a desplegar todo su potencial. Y en este sentido, otro de los ejes que proponemos es el de la formalización del segmento de confecciones, que también es un tema complejo, pero que existen alternativas, y una de ellas, una de las tantas, es la creación y fortalecimiento de polos de confección. Otro de los ejes es promover una mayor articulación entre la ciencia y la técnica con el sector productivo para traccionar los pilares del cambio estructural. Como les decía antes, el rol privado en este sentido es fundamental para lograr conducir la investigación hacia proyectos escalables productivamente. Y que además esto tiene que estar integrado con esquemas de formación técnica y profesional en nuevas tecnologías. La Fundación Proteger, más tarde lo vamos a ver en un video, ya está llevando adelante las diplomaturas en procesos textiles en el marco de un acuerdo con el Banco BID y la Universidad Politécnica de Corea. El cuarto eje es la difusión de las tecnologías 4.0. La industria es muy heterogénea y tenemos que llegar a todas las empresas. El quinto eje es posicionar a los segmentos sostenibles de la cadena, esto es mejorar la calidad de la materia prima algodón, avanzar hacia la producción y la agregación de valor a las fibras naturales autóctonas como la lana, los camélidos, el cáñamo, y avanzar también en todo lo que tiene que ver con economía circular. La generación de fibras e hilados a partir de desechos textiles e incluso a partir de desechos agropecuarios. En un país con un sector agrícola tan importante es una salida a aprovechar también los desperdicios de soja, maíz, lactosuero e inclusive cáscara de naranja para fabricación de estas fibras. El sexto eje es la exploración en nuevas aplicaciones y funcionalidades con los textiles técnicos e inteligentes que comentaba Lucía. Argentina ya tiene exploración en la fabricación de textiles repelentes de insectos y antivirales, y es un nicho muy interesante. Y finalmente, el diseño de una propuesta de internacionalización. Nos parece relevante explorar nichos de exportación de alto valor agregado y contenido tecnológico, y también nichos vinculados a la moda argentina, aprovechando la calidad y diversidad de nuestras fibras autóctonas. Dicho esto, y para cerrar esta presentación, consideramos que es necesario romper con la dinámica cíclica que enfrenta nuestro sector históricamente de la mano de una estrategia de desarrollo de mediano plazo. Resulta fundamental que logremos alcanzar los consensos para sostener en el tiempo una estrategia de desarrollo y que el desarrollo de nuestra cadena de valor se convierta en política de Estado. Muchas gracias. Gracias.